Bien. Y Juan Marino también, bienvenido. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Gracias a los dos por venir. Déjame respetar las décadas y los problemas, y los rangos y las décadas. Yo dije jerarquía, además, vos tirate décadas. Además ayer teníamos también a Rombolá de la UCR y a Yedlin, y yo le decía, las dos fuerzas políticas tienen un quilombo bárbaro, pero empecemos por la que está más enquilombada ahora, que es el radicalismo. Freddy, ¿qué pasa? ¿Qué harías vos con los 5 que votaron contra el veto? Los expulsaría. Inmediatamente, porque ya es imposible esa convivencia. No es solamente una claudicación ética, moral, es lisa y llanamente una traición. ¿Por qué? Porque el proyecto que finalmente ellos rechazaron, es decir, se adhirieron al veto del presidente, fue un proyecto nacido en el radicalismo. Sí. Propio. Ya no existe la excusa de que viene de otro partido y entonces no le queremos hacer el juego, etc. Uno dijo que se había tocado tanto que ya no era el proyecto original. Bueno, también hablan de la gobernabilidad, les agarra un ataque de responsabilidad terrible y cuando estamos viendo estas cosas se están encubriendo otras, ¿no? O, por ejemplo, son todos ahora fanáticos del equilibrio fiscal y algunas cosas que son un tanto absurdas, sobre todo en boca de radicales que han tenido administraciones eficientes en muchos casos de manera distinta y con caminos heterodoxos, ¿no? Por lo tanto, para ir al punto, es un proyecto nacido en el radicalismo, se trataba de una ínfima, aclarémoslo, como dice el presidente de nuestro partido, vamos a reconocerle esto, yo creo que a Martín Lustó les pegan en este momento más por sus virtudes que por los defectos que pudiera tener, como cualquiera. Pero hoy recordemos que este aumento era, o sea, de 304.000 a 317.000. Esa es la suba. Bueno, a ver, él dice, para graficarlo de manera muy bien, que son 3 kilos de carne picada ordinaria, no de lomo, por mes. Que además, comparado con los 100.000 millones de pesos asignados a la CIDE, es nada. Y también es nada con otra cantidad de gastos superfluos que utilizan como un aparato montado para la represión que hemos visto hoy. Por ejemplo, cada uno de esos aparatitos que tiran los gases son superior en costo. Sí, importados son además. A lo que puede ser la jubilación mínima de cada uno de los jubilados. Eso es gráfico. ¿Qué hubo a cambio para semejante...? Bueno, ahí está la pregunta. Por eso yo digo que no, mi respuesta es sin vacilación. Porque vos podés tener, al principio decían, bueno, un gobierno hay que darle tiempo, qué sé yo. El primer año del gobierno hay que apoyar. Pero analicemos un poquito. Este gobierno arrancó 12 de diciembre con 120% de devaluación. Sí. Hoy ya nadie discute que esa devaluación no la pagó ninguna casta, más que no sean los sectores de ingresos fijos. Desglosemos ingresos fijos. Trabajadores por un lado y jubilados esencialmente. Muy bien. Luego vino el 29 de diciembre un decreto de necesidad de urgencia, manifiestamente inconstitucional, dicho hasta por algunos constitucionalistas que votaron públicamente por Sapsay. Como Sapsay, digo, por Milei. Sapsay está muy opositor. Muy opositor al decreto de necesidad de urgencia. Recordemos la consigna de Milei, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Vale la pena recordarle al presidente de la Nación que la primera ley, la ley fundamental, es la Constitución Nacional. Está fuera de la Constitución Nacional. Tercer cuestión, la ley bases, desregulación absoluto de la economía, pero con algunos privilegiados. Sí, claro. Baja a impuestos los bienes personales. Es decir, los ricos más ricos de la pirámide pagan menos. Y los que pagan más son los sectores más bajos. Aclaremos para que está bien, Freddy, que si hay alguien que deja de pagar, tiene que pagar otro por otro lado, digamos, la cuenta, señor. Totalmente. Pero cuando vos bajás la alícuota, los más altos que tenían una progresión, esos son los que pagan menos. Pero a su vez le mantenés impuestos a las ganancias, que golpea a la clase media. Entonces, a ver, este es un diseño de un proyecto de economía claramente primaria, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Yo quiero que se desarrolle al máximo la economía primaria. Ahora quiero hacer con valor agregado, con posibilidad de que haya empresas del Estado que compitan en pie de igualdad, por ejemplo, con el sistema de los RIE que nosotros hemos criticado, entre otras cosas por eso, cuidando el medio ambiente, etc.
pero también está golpeando a las pequeñas y medianas empresas, que en esto que decías vos, ya la inflación no es la mayor preocupación, a pesar de que esto es un dato muy malo para el gobierno, lo que vos decías. Hoy la mayor preocupación en cualquier encuesta es el desempleo, la desocupación, que está encubierta, porque se habla del 7,7, pasó del 5,7 al 7,7, pero también hay muchos que simplemente suspenden porque sería más costoso retomar ese personal, sobre todo cuando necesitan mano de obra capacitada. Metalmecánica, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo te lleva formar un trabajador de esas características? Por lo tanto, el panorama es un diseño de un estado de excepción, tienen facultades delegadas, asentado en un protocolo de seguridad que cada vez es más visible, que es para la represión de la protesta social. Por lo tanto, esto sigue el patrón casi 2 más 2, 4, de lo que es una tendencia mundial y que también hemos hablado en esta mesa en otras oportunidades. Ahora, si me preguntás, en la repartija nos tocó el peor. El más perverso, el más ignorante, el más brutal, porque esto lo único que tiene de nuevo es la aplicación brutal de la doctrina del shock, que tampoco es nueva, fue estudiada hace 20 años. Naomi Klein, una periodista canadiense, teorizó sobre el tema, produce el primer efecto de golpe, de paralización y miedo que produce un acto de terrorismo. Por lo tanto, primero te hace bajar la guardia, te mete todo lo demás y todo lo demás es esto. Ahora voy a volver al radicalismo, pero Juan, bueno, ¿qué primera visión a esto? No, primero reivindicar que las y los 99 diputados de Unión por la Patria votamos en contra del veto. Teníamos un mandato, porque nosotros prácticamente desde que Milei sacó el DNU y mandó la ley ómnibus, venimos recibiendo organizaciones de jubiladas y jubilados que se movilizan al Congreso denunciando que están sufriendo un genocidio silencioso. Lo dije literalmente así en la sesión hoy porque es lo que nos plantearon explícitamente, porque tienen que elegir entre comprar la comida o comprar los remedios. Y si un jubilado no se puede comprar los medicamentos que le receta su médico, bueno, eso genera un riesgo para su propia vida. Realmente. Entonces, teníamos ese mandato y fuimos consecuentes con ese mandato y votamos en contra del veto. En ese sentido, me parece también importante destacar que el número que se logró hoy en la sesión plantea un desafío a la oposición, que es que tenemos condiciones para ponerle límites a Milei. Hoy estuvimos a 13 votos nada más de lograr los 2 tercios. Con los 2 tercios hubiéramos podido insistir con el proyecto de ley. Si luego pasaba al Senado y el Senado votaba con 2 tercios también. Ahora, hay otras leyes y otros proyectos de ley que con mayoría simple los podemos bloquear y me parece que es muy importante que lo discutamos. Pero vos estás seguro que la oposición amigable que en esta jugó con ustedes van a querer acompañarlos? Esa es la discusión que tenemos que tener, porque acá tenemos un gobierno que logró la aprobación de la ley bases, que al aprobar la ley bases suspendió de hecho la Constitución Nacional y luego de suspender de hecho la Constitución Nacional viene a testear los límites de la democracia. Entonces nosotros tenemos en el Congreso de la Nación una serie de discusiones donde el gobierno mandó un proyecto de ley para, uno, meter a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Otro, la supuesta ley antimafias, que en realidad es una ley para destruir a las organizaciones sociales y piqueteras. Otra ley para perseguir a las y los trabajadores que hagan bloqueos para defender su puesto de trabajo. Y muchas otras iniciativas, también los decretos, como el decreto que rearma la CIDE, el decreto que financia la CIDE, que nosotros tenemos que poner un límite. Porque no podemos permitir que vuelvan los milicos a las calles a reprimir, no podemos permitir que persigan a las organizaciones acusándolas de terroristas y que destruyan la democracia. Entonces, tenemos un debate para dar con el bloque de Encuentro Federal, el bloque de la Coalición Cívica, el bloque de la UCR, que hoy mayoritariamente votó en contra del veto, la mayoría. Hubo un sector minoritario que transó con el gobierno, traicionó el propio proyecto de ellos y, bueno, habilitó... Pero vos pensás que los votantes que no eligieron al kirchnerismo quieren que los representantes que pusieron voten todo con el kirchnerismo, porque me parece que ahí está la encrucijada de legisladores que no les gusta lo que hace Milei, pero al mismo tiempo no quieren quedar pegados a ustedes, que son todo no. Es que en realidad no es el debate de votar con Unión por la Patria, es el debate de votar a favor de la Constitución Nacional. Partidos políticos que son los partidos que hicieron esta Constitución Nacional, incluso el ala derecha del peronismo, el ala derecha del radicalismo, que son los que hicieron la Constitución que está vigente hoy, son los que tienen que defender esa Constitución. No es un problema de que voten con Unión por la Patria, es un problema de que voten contra Milei, de que no razonen que Milei es lo mismo que Unión por la Patria, porque escuché el discurso de Loredo y parece que para él es lo mismo Milei o Unión por la Patria, cuando hay que dejar muy en claro que acá hay algo muy distinto en Milei, que es lo que decía Freddy recién, que es que él representa un sector de ultraderecha que viene a destruir la democracia.
Y es un sector que opera a nivel internacional y que se podría agravar mucho más si llega a ganar Trump las elecciones en Estados Unidos. Entonces, todos los partidos que defendemos la democracia, los derechos constitucionales, tenemos que sacar una conclusión en común. A este hay que ponerle un límite. Tenemos que ponerle un límite con todas las discusiones y votaciones que se vienen en el Congreso hacia adelante y luego en las elecciones del año que viene. Porque Milei efectivamente está tan extraviado de la realidad que piensa que vetando la ley jubilatoria, que es una medida que tiene un rechazo popular mayoritario, una mayoría social contra el veto. Y hoy también cuando Sí, votamos a mí, en la ¿sabes Cámara qué? representamos eso. Perdón que te interrumpa. Hay un dato que me llama la atención, que es, vos agarrás cualquier encuesta de cualquier color y el rechazo al veto a las jubilaciones es altísimo. Sí. Altísimo. Digamos, 7 de 10 dicen, che, sí, no, yo quiero cobrar. Ahí me parece que lo que pasa es que no se va a ver hasta que no haya una votación. Yo insisto, para mí el kit de la cuestión de por qué Milei entiende la cosa así es porque él supone que en la elección se votó mayoritariamente a hacer lo que está haciendo. Mi visión al menos es distinta, digamos. Yo creo que la gente votó porque estaba podrida de lo que había. Y Bueno. ese es el diferencial. Ahora, de ahí a que vos creas que... Milei dice, yo estoy sentado arriba de 15 millones de votos. Yo no sé, nunca escuché a nadie decir una cosa así. El tipo dice, yo mañana salgo a caminar por acá y vienen 15 millones de personas atrás mío. Eso es lo que dice él. Por eso digo, hasta que no se vote no se va a saber, pero me parece que ese es el germen de la discusión. Sí, pero... ¿Vos creés que hay algún jubilado que quiere que le bajen el sueldo? ¿Que votó para que veten la...? No, absolutamente no. ¿Viste? Yo no quiero usar lugares comunes, pero todos sabemos. No solamente no le alcanza para llegar a fin de mes, sino que además no puede ni siquiera tomar los remedios que les prescriben los médicos. Tiene que Ahora además fraccionar tiene menos. la medicación y además... Pero hay que ir a las la obras farmacia. sociales. Yo el otro día fui a comprar unos medicamentos Bueno. para mi hijo. Había 2 jubilados al lado mío que no podían creer lo que le habían rebajado Le decía al farmacéutico, pero ¿cómo? Si era gratis. Bueno, por eso, yo contestando a tu pregunta, te digo, creo que le están entrando las balas en sentido metafórico, que no es, como se dice, que el péndulo se viene corriendo y no hay mal que por bien no venga. Voy a formular alguna cosa, si se quiere, arriesgada. A ver. Bueno, hay una reformulación de fuerzas políticas en la Argentina, porque este debate está atravesando todas las fuerzas políticas. Porque acá también, a ver, ¿qué es el menemismo que hoy está completamente en el gobierno? Todo. Scioli, por ejemplo, que fue Sí. vicepresidente de la Nación, candidato a presidente, 2 veces gobernador de la provincia, algunos legisladores provinciales. Por lo tanto, es un debate transversal. Yo creo que acá hay el Partido Conservador, con sesgos fuertemente autoritarios, los conservadores radicalizados, conforme a algunos ensayos, tesis, por ejemplo, Natasha Stroh habla de ellos, van girando cada vez más hacia la derecha extrema. Y esto, que es la conformación del Partido Conservador, donde sumo al PRO, que ha sido casi absolutamente subsumido por la Libertad Avanza, Sí. las principales espadas van a la cita desde el pacto de Acasuso en adelante, son matices pequeños los que tienen, pero van ahí. Y nos da la oportunidad de construir otra cosa al frente, que polarice correctamente la sociedad argentina. Digamos, quienes abrevamos un pensamiento socialdemócrata moderno, como decía Raúl Alfonsín, si tenemos como legado de su discurso en Parque Norte, que está vigente, quienes abrevan un pensamiento social cristiano, bueno, pueden tener líneas convergentes, no van a perder su identidad. Y existen en algunos ejemplos empíricos, históricos, donde eso funcionó. Funcionó con la salida de la crisis del 2001, por ejemplo. Con una pregunta un poco molesta, pero vos sos un tipo de experiencia que va a poder contestar bien. Yo medio que bromeaba en Twitter y diciendo que a mí me da la sensación de que la pregunta histórica que el radicalismo, al menos en el último tiempo, no tiene resuelta es si es antiperonista o no es antiperonista. Hay sectores, muchos sectores que son antiperonistas del radicalismo y muchos que no somos Pero vos que antiperonistas. tenés el recorrido histórico, desde adentro, ¿podés decir que fue una fuerza antiperonista en algún momento más, en algún momento menos? En algún momento lo fue más y yo a los que les agarra el revival antiperonista los llamo preconciliares. Y no hablo un tema de iglesia, sino del abrazo Perón-Balbín. Ni siquiera hablo de Alfonsín. Cuando se abraza Perón-Balbín, y hay que repasar lo que decía Perón en ese momento, y lo que decía Balbín en ese momento, y las críticas que había de algunos radicales porque saltó el cerco, famoso, que Sí. ¿cómo se va a humillar saltando el cerco para ir a abrazar al dictador? ¿Sabes a veces que escuchamos eso? Nosotros. Sin embargo, produjo un nivel de conciliación que profundizó mucho más Alfonsín. Alfonsín hablaba todo el tiempo de unidad nacional.
y bosquejó la teoría de un tercer movimiento que incorporara en realidad la continuidad de un mismo movimiento que va incorporando, enriqueciendo cosas. Alfonsín no hubiese llegado nunca al gobierno de no haber sido por una cantidad enorme de votos peronistas. Sí, claro. Y no lo hizo por antiperonista. Tenía un candidato muy malo el peronismo, ¿no? Hoy, sí, bueno, pero también Alfonsín estaba en favor de la derogación de la amnistía, estaba en favor de... Y echó las bases de lo que hoy está en discusión, porque para ponerla por la positiva y coincidiendo, hoy lo que está en discusión es el pacto democrático, empezar por ahí. El consenso democrático, no se reivindica el consenso democrático, entonces la divisoria de agua está bien, ojalá se profundice la divisoria de agua, porque de un lado va a haber una derecha muy autoritaria, y del otro lado habrá fuerzas de origen popular, democráticas, republicanas, que sean capaces de convivir con su identidad. Ahora, el pacto que dice Freddy, ¿vos lo ves posible? Digamos, Sí. del acuerdo del centro. Vos lo que estás diciendo es un acuerdo del centro, me imagino, del centro para la izquierda. No, incluso de un sector de derecha que sea democrático. Claro. Me parece que nosotros tenemos que discutir. Nosotros tenemos las elecciones legislativas el año que viene. Sí. Al día siguiente de la elección, ¿cuál queremos que sea la tapa de los diarios? Perdió Milei contra la oposición unida, es una tapa. Otra etapa es, ganó Milei y la oposición fue dividida en 3, 4, 5 listas. Sí. Nosotros, y te lo digo como no solo como diputado de Unión por la Patria, como militante del partido piquetero, queremos la tapa, perdió Milei contra la oposición unida. ¿Por qué? Porque eso va a generar mejores condiciones en el Congreso para ponerle límites y también va a dejar en claro que no hay legitimidad social para la orientación que están llevando adelante. Lo que vos decías, Milei Bueno, dice, pero, me votaron y por Juan, eso puedo hacer lo que Si quiera. el kirchnerismo tiene 3 o 4 candidatos, eso es difícil. Primero tiene que resolver su propia interna. Por eso creo que este debate Sí. que estoy planteando acá Sí. es un debate que tenemos que tener. Nosotros en Unión por la Patria lo tendrán que tener en la Unión Cívica Radical, en el Bloque Encuentro Federal, en el Frente de Izquierda, porque recordemos que el Frente de Izquierda rechazó en su momento integrar el Frente contra Macri. Sí. Bueno, todas las fuerzas tendrán que discutirlo y tenemos que hacer externismo, no internismo, para ir a buscar aliados para ponerle un límite a Milei. Porque hoy lo que está pasando es que ganó alguien que vino a ejecutar un genocidio económico, lo está llevando adelante, ahora está empezando a destruir la democracia y nosotros tenemos que poner por delante la necesidad de defender la democracia y los derechos populares que las discusiones internas que tengamos con Ahora, distintas fuerzas. Milei es un personaje, me llamaba la atención cómo habla la tapa del diario, perdió o ganó, y estamos hablando de una única persona, ¿no? No hay otros personajes alrededor, o sea, está centralizando todo. Pero no hay una sociedad que lo eligió, digo, él es un representante de algo con sus ideas violentas y sus expresiones alocadas, pero hay una sociedad que eligió eso. Yo me gustaría pensar más sobre esa sociedad que lo eligió, si es una sociedad equivocada, si es una sociedad que se desencantó y es capaz de elegir cualquier cosa, que también es capaz de desencantarse de Milei y no sé qué hay después. No sé, ¿qué les sugiere eso? Bueno, siempre hay factores concurrentes, nunca hay uno, en algunos momentos predominan algunos por sobre otros. Sí, efectivamente hubo una acción de la política, la política cimenta su prestigio sobre 2 pilares, de mi punto de vista. La ejemplaridad es uno, y hubo muchas fallas de ejemplaridad, Y ahí hubo fallas, sí. ¿no? Que eso produce un hartazgo, porque cuando vos estás pasando mal y tenés situaciones que no son ejemplares, ni mucho menos, tenés un tema. Y lo otro es la eficiencia en responder a las demandas que la sociedad hace. Entonces, la política también, por eso que yo citaba el caso del 2001, que fue el último ciclo virtuoso, pero además fue una convergencia. Bueno, pero estaba todo destruido, Sí, era bueno, el que se y vayan ahora, todos. ¿cómo crees que va en esta Por tendencia? eso lo pregunto, por eso A estar fuertemente destruido. Entonces, ahí hubo 2 grandes actores políticos. Bueno, estaba Raúl Alfonsín, estaba Duhalde. Hubo un gobierno de coalición, porque el que sale de la convertibilidad inicialmente, que era una bomba, fue Remelenikov. Sí. Y luego viene la baña y se inicia un periodo virtuoso de crecimiento, tal vez el último, digamos, de crecimiento sostenido, virtuoso de la economía, aún con todos los ajustes que haya que hacer y demás. Ahora, yo creo que no existe otro camino que no sea ese camino. Buscar mecanismos institucionales, de encontrar denominadores comunes, de convertirlos en políticas de Estado. No hay otro camino que no sea ese. ahí habían políticos que querían conciliar. Hoy, Milei ¿Cuánto crees que va a querría durar conciliar este o tema tendrían que aparecer actores de la, que se unan contra el Milei? odio y la grieta es parte de una estrategia mundial. Sí. Si vos mirás a Steve Bannon, el asesor de Trump en su momento, que el presidente puede volver a ser
presidente de Estados Unidos decía, intoxiquemos de mierda. Esto es literal. Sí. No solamente los medios, para que se hable solo de eso, sino también las redes. Y eso se cumple. El discurso violento es parte de una estrategia. Yo estoy escribiendo algo que le dice ni muy, muy, ni tan, tan. Una parte es la personalidad de Milei, que es compleja, por decirlo menos. Sí. Y otra parte responde a una estrategia. Ahora, nosotros tenemos que la posibilidad también de desarrollar nuestra propia estrategia. El péndulo va a ir volviendo también hacia posiciones que digan, no, esta locura nos lleva al abismo, porque estos números no son tampoco la salvación, ¿no? No. Igual, a ver, es parte para mí de la confusión de la lectura del resultado. Un 43% de votos es un montón de votos, digamos. O sea, es muy fino el desfiladero que tiene Milei para caminar. Él debe creer que está como con... que lo votó 8 de cada 10 personas. Para mí es delicado ese equilibrio, no sé. Él es evidente que está Aparte, él sacó 30%. Después Claro, ganó porque ese lo núcleo apoyó duro Macri, son apoyaron 30. Macri, Bullrich. Claro. Y la gente, yo Bueno, creo pero que el pueblo... el núcleo del PRO es bastante impermeable, digamos. Bueno, pero hay Más o ciertos menos, porque, quiebres, a ver, no sé. ¿La mayoría popular votó que le saquen los remedios a los jubilados? Yo creo que no. No. Bueno, entonces confiemos también en nuestro pueblo que va a poder sacar conclusiones de esta experiencia y en ese sentido que vamos a tener condiciones para ganarle las elecciones. Con lo que decías vos, yo no creo que Milei vaya a conciliar, negociar ni dialogar nada. No sé si pudieron ver el capítulo 1 de la serie que publicó hoy. No, yo no pude. Ellos destacan explícitamente todos los momentos agresivos, violentos de Milei en contra de otros políticos, de periodistas, de mujeres. Ha dejado en claro que ellos quieren destacar ese aspecto agresivo, en línea con lo que decía recién Freddy, que es una decisión de los ingenieros del caos. Hay un libro de los ingenieros del caos que describe esta estrategia que tienen a nivel global, donde ellos no vienen a discutir, a negociar nada. No es una derecha democrática que busque establecer un acuerdo constitucional. Es una derecha Está muy antidemocrática al que límite. quiere destruir la Está Constitución. muy al límite. Bueno, entonces eso también genera una consecuencia hacia los otros partidos políticos, donde hay cada vez más partidos y dirigentes que dicen a esto le tenemos que poner un límite. Ahora, Incluso aquellos que forman parte de aquellos que lo votaron porque no querían hay ciertos quiebres. El ataque a la prensa, el tema de los jubilados, Pero fíjate que están la expulsando- Corte Suprema. Sí. Hay ciertos hitos que en donde empieza a separarse Lo ese... expulsaron a Paoltroni porque no estaba de acuerdo con lo del hijo, la expulsaron a Arrieta porque salió a decir que no estaba de acuerdo con la visita a los genocidas, o sea que hay elementos que integran sus propios bloques legislativos que rompen porque están en contra de distintos aspectos. Los que votaron a Milei, los jóvenes que votaron a Milei, ¿lo votaron a favor de liberar a los genocidas de la dictadura? Bueno, son No, a preguntas para mí hacerlas me sobre llama todo. la atención una cosa que creo que lo decía Freddy. Vos decías ejemplaridad. En este proceso político tampoco hay ejemplaridad. O sea, hay casos que todo el día... Yo digo, a veces me llama la atención cómo se naturalizan hechos. Uno de los diputados, que lo contamos ayer, del radicalismo que no votó, no pudo votar porque renunció a la banca para asumir en la comisión de Salto Grande, Pedro Galimberti, con un sueldo de $10.000 por mes. Un cargo que pactó el PRO con Milei. Y después el PRO asumió la banca. Lo que digo es, o sea, estamos como naturalizando cosas. Hoy el diputado, recuérdame el nombre del diputado radical que habló hoy, yo lo veía y decía, pero Campero, están Sí, Campero. vetando un aumento jubilado. Mariano Campero. Se están cagando de risa en la Cámara. Que hace 20 días hizo un encendido discurso a favor. Es decir, ¿Y eso no es todo ganancia para Milei, que crece la antipolítica con bueno, eso? Coyunturalmente sí. Coyunturalmente sí. Pero la medida que supuestamente las de espada, la inflación y demás, y las balas comienzan a entrar y demás, te permite que vos también rearmes fuerzas y polarices mejor. Coyunturalmente sí. El caso que vos citás, claro, es eso, es Salto Grande, con un sueldo en dólares, renuncia para que ingrese una diputada del PRO, acordado con Frigerio, del PRO, y a su vez, obviamente, dejándole un lugar para que no se concrete la posibilidad de los 2/3 en... ¿Y con los otros radicales vos creés que hubo qué? Mirá, algunos ya están, la mayoría de ellos se les vence su mandato. Porque ya van por más de los 2 años, vencen ahora su mandato. Entonces ya están, si eso está en todos lados, que están pensando en cómo construyen las próximas listas de la mano de la Libertad Avanza, que lo hagan. Que lo hagan, polarizamos mucho mejor, limpiamos mucho mejor. Porque saben que no van a ser reelegidos. ¿Con quiénes te quedás vos de los que están hoy? Si tuvieras que...
¿Con quién? ¿Con quiénes de los dirigentes te quedás del radicalismo? No, bueno, obviamente que yo creo que el presidente del Comité Nacional de Partidos se lo critica mucho más por sus virtudes que por sus defectos. A ver, yo lidero un sector que se llama Corriente de Gobierno Nacional, está Juan Manuel Casella, también está Facundo Manes, que han tenido unas posiciones consecuentes en lo que han votado. Pablo Giuliano, que también hizo un discurso interesante. Fernando Carvajal, bueno, y el propio Lustó, que votó en contra del DNU de arranque. Es decir, no es que estamos absolutamente en minoría. Sí. De hecho, no hubiésemos llegado a la posibilidad de la conducción del Comité Nacional del Partido. Carla Carrizo, Dania Tabela, en fin, son muchos. Puede ser Martín Tetaz también, aunque sea un poco más... ¿No te gusta Tetaz? Bueno. ¿Viste? Yo le dije... esperanzado de que me iba a decir, bueno, sí, pero no, vos ya a esta altura de tu vida, si no te gusta, no te gusta. Déjalo tomar agua, déjalo que se tomando agua. Tengo un afecto personal. Lo que pasa es que me parece que, sí, claro, es mucho más orgánico y disciplinado. Solo que a veces tenemos debates vinculados a las ideas económicas. Y acá lo que se está tratando es también de eso. Pongamos un poco en claro, blanco sobre negro, que es lo que queremos como proyecto, modelo de país. Ahora, Juan, metiéndonos un poquito en el tema peronismo-kirchnerismo. ¿Quién conduce? Es fácil, ¿viste? La que te dice. Vos también podés tomar agua. ¿Podés tomar agua si querés? A ver, nosotros como partido piquetero... déjame decirlo a mí, hoy no conduce nadie. Nosotros como partido piquetero sacamos un libro que se tituló Tesis de Abril, en abril, con un planteo de qué teníamos que hacer para enfrentar a Milei. Una propuesta para reordenar a toda la oposición, incluyendo al peronismo, a la hora de enfrentar al gobierno. Ponerle un límite constitucional inmediatamente ahora en el Congreso, convocar a toda la oposición a juntarnos para ganarle las legislativas, construir una alternativa presidencial para 2027. A mí me parece en ese sentido que el liderazgo del peronismo y más en general de Unión por la Patria se tiene que probar y desarrollar y consolidar. Uno, respaldando la lucha popular, la resistencia popular contra Milei, que viene siendo un proceso extraordinario desde que asumió el gobierno, 2 paros nacionales, la marcha universitaria, la marcha más grande de la historia del movimiento estudiantil universitario, las marchas de jubilados, las marchas de las organizaciones sociales y piqueteras, un proceso de lucha popular muy grande, el 8M fue muy grande también. 2, convocando, como venimos haciendo del Bloque Unión por la Patria, este acuerdo legislativo federal para defender a las provincias, a los jubilados, los derechos populares. Y 3, sobre esa base, discutir un plan político para derrotar a Milei en las urnas y derrotarlo políticamente. Ese es el planteo que nosotros hacemos dentro de Unión por la Patria como partido piquetero. Y desde ya nosotros promovemos el desarrollo de liderazgos que lleven adelante una orientación. Cuando Cristina hace la carta que hizo el otro día, en donde se replantea muchos de los puntos que ella, digamos, consolidó en su gobierno, pero hablando, por ejemplo, de repensar si en cada necesidad, detrás de cada necesidad hay un derecho, digamos, ¿qué pasa ahí? ¿Se cambia el GPS del peronismo? No, yo creo que la carta de Cristina tiene 2 virtudes, que fue 1, colocar el centro en la discusión económica sobre la crisis económica. 2, plantear el problema del Fondo Monetario Internacional, cuando ella dice literalmente que el peronismo se torció cuando hizo el acuerdo que hizo con el FMI, el gobierno anterior. Sí, quizás a mí me hubiese gustado que hubiese una alusión a la lucha popular, a la resistencia popular contra Milei y al trabajo que venimos haciendo en el Congreso Nacional para establecer un acuerdo con el resto de la oposición para ponerle un límite. Más allá de eso, creo que primero es importante que fijen posición frente a la carta el resto de los dirigentes políticos de peso de Unión por la Patria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el resto de las compañeras y los compañeros, para que yo les pueda decir... A la CGT, por ejemplo, no le gustó nada. Bueno, entonces, cuando todos se pronuncien, yo te hago este señalamiento provisorio, tendremos el debate en Unión por la Patria y luego podemos volver a juntarnos acá en una semana. Y es cierto que muchos no están saliendo, más hace rato que no aparece. Bueno, la CGT tiene una interna, pero digamos, hoy estuvo Pablo Moyano, creo, ¿no? en la calle. Parece ser que solamente Cristina no es suficiente en este contexto. Bueno, es que por eso les decía, tienen que ser varios liderazgos que tengan capacidad de aglutinar a los gobernadores,
a los sindicatos, a las organizaciones sociales, tener diálogo con el resto de la oposición. Por eso me parece que no hay que restringirlo a un liderazgo. El rol que juega el gobernador de la provincia, convocando a unir al resto de los gobernadores contra Milei en torno a los 7 puntos que él mismo planteó en su discurso inaugural en marzo en la legislatura bonaerense, es muy positivo. Cuando Cristina plantea poner en discusión lo del FMI, también es algo positivo. Vos señalabas lo de Massa desde ya. A nosotros nos parece que todos tienen que jugar un rol, ponerse al frente y tratar de construir ese liderazgo. Uno no excluye al otro y sobre esa base, bueno, después se medirá el rol que haya jugado cada uno, el peso que haya logrado y en función de eso quién o quiénes conducirán. Pero me parece que lo más importante es que tengamos un debate serio para tener una estrategia colectiva para poner el foco donde lo tenemos que poner, que es derrotar a Milei. Freddy, la última. ¿Qué elección ves en el 25? Yo le decía, a mí me parece que al menos para el peronismo va a ser una gran interna. ¿Vos qué ves? Sí, todavía vamos a estar en un proceso de debate muy abierto, como se describía, también en el radicalismo. Nosotros, por ejemplo, vamos a afrontar una elección interna en la provincia de Buenos Aires ahora, el 6 de octubre. Sí. Nosotros pensamos que hay algunos sectores que tratan de usar como trampolín los despojos que quedan del PRO para caer en manos de la Libertad Avanza. Y queremos ponerle un dique a eso. Y vamos a dar pelea por eso. Y son batallas que se ven. Eso va a tener cierta representación después en la representación parlamentaria que hagamos, tanto provincial como nacional. Es bastante alentador que en la provincia de Buenos Aires haya crecido el bloque que preside Claudio Frangul, que está alineado con más cercano a Facundo Manes, y nosotros ayudamos en su momento, arrancó de minoría y hoy tiene mayoría de los representantes radicales en la provincia de Buenos Aires. Se sumaron últimamente los de Evolución. Bien. Gracias a los dos por haber venido. Gracias por la charla.